Estás escuchando 11 historias que inspiran. Un espacio creado por amigos para crecer y aprender. Mi nombre es Nico y junto a Fede y Emma estaremos charlando con aquellas personas cuyas historias nos inspiran día a día. Bueno, Gustavo, es un gusto tenerte hoy con nosotros en este nuevo capítulo. Pero quiero que vos te presentes a la gente que nos está escuchando y que puedas decirnos quién es Gustavo Sánchez según tu propio punto de vista. Bueno, en realidad el agasajado, yo me siento así, me siento muy honrado de poder estar acá, de esta invitación y de formar parte de las personas que habitualmente vienen a hacer estas entrevistas. Es muy difícil definirse a uno mismo. Yo suelo firmar mis mails como Gustavo Sánchez, redimido en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. No soy más que eso, una persona que ha sido rescatada, como dice Zacarías 3, rescatada del mismo fuego, del infierno, un tizón arrebatado del infierno. Parece que esa es la mejor forma. A mí me molesta un poco cuando la gente se define por lo que hace. ¿Viste? Una persona dice, yo soy médico. O sea, trabaja de médico, pero de ahí a que uno sea lo que hace. Y yo soy una persona crucificada en Cristo. Es todo lo que tengo para ofrecer. Mi vida empieza y termina en Cristo. Encontré la perla de gran precio. Puede sí, Él hizo un antes y un después en mi vida. Y me transformó en un redimido por su gracia. Contame, Gustavo, cómo es un día tuyo. Yo desde el año 2001 dejé mi ocupación secular, digamos. También es una definición que no me gusta, porque eso de dividir entre sagrado y secular forma como una esquizofrenia en nosotros. Uno es cristiano siempre, estando en el trabajo, en donde sea, ¿no? Pero digamos, yo tenía un trabajo, en realidad todos somos sacerdotes neotestamentarios, ¿no? Y algunos trabajan para sostener su ministerio y otros el Señor les provee como a los pájaros. Del año 2001 tomamos la decisión de dejar la empresa donde trabajaba, donde trabajé 30 años. Así que gran parte de mi vida yo la di ahí. Cuando fui ganado para el Señor, yo estaba trabajando ahí y ahí seguí trabajando un montón de años más. Y bueno, y ahora dejé para ocuparme de las cosas que consideré más prioritarias. Soy misionero encomendado por la iglesia. Hemos fundado iglesias, por ejemplo en Venado Tuerto. Hemos asistido a iglesias en crisis, a punto de desaparecer, como en Canals, como en Alejo Ledesma, Arias, localidades de Córdoba. Y bueno, y me dedicaba a eso. Ahora estoy en Rosario. Mi esposa tiene una enfermedad oncológica que me impide que estemos en una de las áreas misioneras en donde hemos estado. Ella requiere cierta atención médica y ciertos medicamentos que es muy difícil conseguirlo en otros lados. Aún así conservamos una esperanza de poder irnos y mudarnos a algún campo misionero. Hemos estado un tiempo en Tandil, teníamos un proyecto misionero de fundar una iglesia ahí, pero siempre hemos tenido como base de operaciones acá en Rosario. Y aparte en mi iglesia han pasado ciertos acontecimientos. Yo ya había dejado mi iglesia, yo venía cada tanto nomás, porque estaba ocupado en la obra misionera, me habían encomendado para eso. Pero en mi iglesia falleció un anciano muy, muy querido, falleció muy joven. Y hermanos pensaban que yo podía ocupar su lugar. Me parecía que no daba, pero también me sorprendió la cantidad de gente que pensaba eso. Entonces me ofrecieron el ancianato de la iglesia en donde estoy, soy uno de los pastores ahí, y bueno, y por eso estamos viviendo más acá en Rosario, y trabajando muy activamente. Mi corazón sigue comprometido con las misiones. Yo creo que nosotros fuimos llamados a la obra misionera, mi hija es misionera, y tenemos una carga por los lugares no alcanzados, por los lugares donde no hay testimonio, o aún si hay iglesias que están pasando por momentos de crisis. Durante mucho tiempo hicimos este ministerio de
ir a las iglesias durante una semana, dos, y ayudar a los hermanos, ayudarlos a crecer. La única forma de crecer es reproduciendo a Cristo. No es un conocimiento intelectual que uno tiene que tener. Uno tiene que tener una relación personal con el Señor. ¿Y cómo lo conociste a Cristo? ¿Cuál fue la primera experiencia que recordás haber tenido con Dios? Bueno, nosotros conocimos al Señor después de casados y después de hacer muchas macanas en mi vida que a lo mejor a uno le daría vergüenza contar. Yo fui un adolescente que me gustaba y me gusta mucho el rock, con ideas de izquierda, militaba en un partido, tengo una prima desaparecida. Y yo realmente creía que cambiando la política iba a cambiar el hombre. Creía, la guerrilla me agarró muy, muy chiquito, como a mi prima era mayor, pero yo creo que me hubiera enrolado en esas utopías, no sé, Dios no lo ha querido, pero... Y bueno, y nos casamos muy jovencitos, muy enamorados, pero con el amor no hacemos nada para mantener un matrimonio. Nos peleábamos mucho, porque éramos muy chicos, yo tenía 18, yo tenía 16. Y bueno, y aún así queríamos casarnos, qué bárbaro, ¿no? Porque nadie nos obligaba y era otra generación también. Ahora veo tantos que el matrimonio es algo en extinción, ¿no? Pero nosotros nos queríamos casar. Pero teníamos muchos problemas, muchas dificultades económicas. Eso fue carcomiendo nuestra relación. Y hasta que me predicaron en un momento, yo también tengo otro primo que es pastor. Y bueno, en una de las crisis matrimoniales fui a verlo, porque acompañé a mi mamá, ¿no? Que lo fui a ver por un problema matrimonial. Y me predicaron. Realmente es como que se me cerró todo. Yo creía en Dios, pero yo tuve una experiencia en una escuela primaria religiosa. Yo no digo que todo sea así, queda feo decir que todas las escuelas religiosas son así, pero mi experiencia fue así. La verdad que ellos se encargaron de formarme ateo. Tenía maestros de religión, por ejemplo, que eran muy severos, muy malos, y tenía curas que nos pegaban. Así que esto puede sonar rarísimo, pero yo tengo 56 años y cuando tenía 7, 8, 9, 10 años los maestros nos pegaban. Nos pegaban golpe, ¿no? No que nos pegaban un beso. Nos daban cocorrones, recuerdo. Bueno, pero eso... Pero nos enseñaban de un Dios de amor, pero la verdad que a mí me costó mucho verlo. Tuve una linda secundaria, pero mi secundaria se ocupó de apartarme totalmente, no quería saber nada con Dios, nada de nada de nada. Mi esposa, a diferencia, ella era catequista. Su conversión no fue aceptar a Cristo, fue dejar a María. Ella dice que yo creía en Cristo siempre. Me convertí después de casada. Pues ella tuvo que también tener su experiencia de conversión, pero ella... Y bueno, entonces yo vengo y le cuento a mi esposa, y ella servía con una monja y con un cura muy abiertos. A diferencia de los curas que yo había conocido, bueno, yo no quiero hablar de esto tan así, pero fue mi experiencia, qué sé yo, tengo que contarlo, fue así. Pero... tanto la monja, la religiosa y el cura con el que trabajaba mi esposa, con el que servía, digamos, hacía la catequesis, eran muy abiertos y vieron bien que yo me haya convertido a la iglesia evangélica. Es como que le dijeron que bueno, que total es lo mismo. Y acordamos con mi esposa que a la mañana los domingos íbamos a ir a misa a su iglesia. Y por la noche íbamos a ir a mi iglesia, que es en donde estábamos. Así la llamábamos, mi iglesia. Y bueno, y vivimos así un tiempo largo de esa... Porque no entendíamos mucho, supongo que así le pasa a cada cristiano, ¿no? No entendíamos mucho acerca hasta que se nos fueron ordenando todas las ideas y bueno, y fuimos ganados por el Señor. Nos enamoramos de Él.
Nos enamoramos de lo que Él hizo por nosotros y entregamos toda nuestra vida a Él. Esto fue en el año 85 del siglo pasado. Sé que sos muy peliculero. Escuché varias predicaciones tuyas y me gusta que siempre haces referencias a, a películas o a libros o a personajes. Y yo te pregunto, imagínate que toda tu vida es una película. Y yo te pido ahora que traigas a tu cabeza una escena donde hayas estado codo a codo trabajando con el Señor y digas, esta es mi escena favorita de lo que va hasta ahora de mi película. Uy, de lo que va hasta ahora en mi película. Es verdad que me gustan mucho las películas, me gusta mucho el cine. Es más, vos sabés que soy amigo del director del Cine Club Rosario y por ser amigo él me dice que podría ir a ver todas las películas sin pagar la cuota. Y le he dicho que no porque me sacaría un tiempo precioso, yo caería en un vicio, pero realmente son las películas que me gustan, las que pasan en el Cine Club. Y bueno, no, yo trato de manejar eso como otras cosas porque me sacaría mucho tiempo, ¿no? Ahora, si yo tengo que pensar en una película y en una escena, cuando tuve que dejar la fábrica, fue un desafío muy grande de mi fe. Me encantaría decirte que yo le dije, dejo mi trabajo en el nombre de Jesús, pero no fue así. Dios me fue llevando y me asustaba mucho la idea de dejar. Uno pretende o cree que va a dejar una seguridad económica. Era un sueldo básico, ¿no? Pero era todos los meses, por lo menos estaba seguro ahí. Y creo que ese fue mi momento de mayor intimidad con Dios, donde ayuné mucho, oré y ese tiempo me hizo mucho bien. Es más, las grandes decisiones de mi vida yo las tomé en ayuno y puedo recordar esos momentos. Otro momento que también fue de mucha intimidad con Dios, mi esposa estuvo tres veces al borde de la muerte. Ella tiene una enfermedad oncológica, se llama lupus, y tuvo 3 brotes que casi hacen que parta. La última vez, de la cual le quedó una hipertensión pulmonar, ella estuvo 9 días entubada. Y si bien no me dejan entrar a verla, era solo entrar a verla un ratito en los horarios de visita, yo me quedaba afuera porque tampoco podía estar en casa, qué sé yo, no hacía nada. Pero fue de mucha comunión con Dios. Y salgo al patio del sanatorio y le dije al Señor, ¿te la vas a llevar, Señor? Porque no había ninguna esperanza, no mejoraba. Y mira, se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo, porque no es que escuché su voz audible, nada raro, ¿no? Pero Dios me dijo, ¿y si me la llevo qué? Recuerdo aquel día, recuerdo que se me heló todo, le dije, bueno, Señor, es tuya, así que me darás la fuerza para soportarlo. O sea que la prueba era para mí. Ahí empezó a mejorar ella. Pero fue un tiempo de mucha comunión con Dios. Así, después te podría contar milagros diarios, ¿no es cierto? Antes me había preguntado cómo era un día mío, yo me levanto y hago mi devocional, lo comparto con audio, con unas 10.000 personas. Y luego tengo actividades, doy educación cristiana en nuestra escuela, soy parte de la comisión, ¿no? De la sociedad civil, soy el secretario de la sociedad civil, eso me lleva también unos días de estar en la escuela. Y después, yo no hago otra cosa que no sea servir al Señor. Si vos te ocupás de las cosas de Él, Él se ocupa de las cosas tuyas. Ahora tengo hijos grandes, también tengo otra libertad. Antes era más difícil cuando uno tiene que parar la olla, ¿no? Como se dice habitualmente. ¿Has trabajado con adolescentes y jóvenes? Sí, durante muchos años tuve la clase Matetes, que era de 15 a 18, de adolescentes en particular. He tomado muchos campamentos y fui líder de jóvenes 8 años. Nosotros entendíamos el liderato de los jóvenes como un pastorado de jóvenes. Era de lunes a lunes el ministerio de jóvenes, no era, digamos, el sábado la reunión de jóvenes. Yo llevaba una lista de oración, visitaba a las personas. Sigo haciendo lo que hago ahora. Antes lo hacía con gente más joven, digamos. Hemos trabajado también con mi esposa
porque nosotros veníamos de un entorno, entonces apenas fuimos salvados por el Señor, nos jugamos por Él. Hoy no sé si haría las cosas que hicimos con mi esposa, por ejemplo, de llevarnos a vivir, le predicamos a un muchacho homosexual y en el año 85, ¿no? Ahora que, viste, y había que sacarlo del entorno y lo trajimos a vivir a casa. Tenía SIDA, después tampoco se sabía mucho en el año 85 sobre el SIDA. También estuvimos viviendo a 2 chicas lesbianas. También las sacamos de su entorno y las llevábamos a casa. ¿Cuántos años tenían ustedes en ese momento? No, en el año 85 tenía 22 años. Todo un desafío. Totalmente, sí. A Lo esa llevamos a edad, casa. tener que abrazar y contener a chicos que necesitaban verdaderamente eso. Así es, sí. Teníamos un hermano con el que trabajábamos de otra iglesia, Héctor Galvano. Hoy vive en los Estados Unidos, él. Es pastor allá de una iglesia, pero cuando hemos estado acá teníamos un ministerio que se llamaba La Causa del Camino, que veíamos en especial a chicos drogadictos. Bueno, después, muchos años después, tuvimos un centro de rehabilitación para adictos, pero en ese tiempo era muy así. No había mucho, en la iglesia, no sé si esto suena a crítica, pero no había mucha conciencia. Y era el medio en donde nos movíamos. Es más, tuvimos rechazo de la iglesia por cómo ocuparnos. Yo era líder de joven y hasta me han dicho hermanos de la iglesia que no estaba bien, pues yo los llevaba a la reunión de la iglesia, donde le íbamos a llevar a los chicos, ¿no? A los chicos que tenían problemas con adicciones. Yo nunca estuve muy preso de las drogas, pero sí, todos nuestros amigos, tenemos amigos que han muerto, tenemos experiencias. Bueno, en esos tiempos la droga era inyectable. Y el SIDA hizo que se deje de ser inyectable para hacer aspirar la cocaína, por ejemplo, ¿no? Tenemos amigos muy queridos que han muerto. Y nuestra mayor carga es que quizás se han ido sin el Señor, estando nosotros ahí. Si bien le predicamos a todos, hemos traído a los que podíamos, queríamos mostrarle, nos enamoramos del Señor y le contamos a las personas, a nuestros más allegados, lo que el Señor hizo en nuestra vida, como el Gadareno. El Gadareno, la única petición que no accede al Señor es cuando Él se quiso venir con Él, ¿no? Les dijo, no, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hicimos. Qué bárbaro, tenía que ir aquellos que no habían hecho nada por Él, porque lo único que hacían es hacerlo vivir en las tumbas. O sea, la sociedad, la política, lo único que hizo por el Gadareno fue cuidarse de él. Supongo que este habrá tenido tíos, primos, no sé, ¿quién le daba de comer? Imagínate, qué bárbaro, ¿no? Si el Señor no iba, ahora la transformación que tuvo este muchacho fue similar a la que tuvimos nosotros. ¿Cómo hubiese sido tu adolescencia si hubiese habido un Gustavo cuidándote? Y yo no hubiera hecho las macanas que hice. Vos sabés que hace un tiempo fuimos con mi esposa es docente, y fuimos al Ministerio de Educación, tenía que hacer unos trámites ella ahí. Y encontré un muchacho que estaba cuidando los autos, fue un viejo amigo mío. Vamos a ponerle de nombre Tito, no se llama así, pero esta historia es lo único falso en esta historia. Y vos sabés que no tiene nada de malo cuidar auto, buenísimo, ¿no? Pero digamos que he visto que él podía hacer eso porque su cabeza no le daba. Es más, no me conoció. Yo recuerdo cómo se drogaba él, y si bien ahora tiene mi misma edad, veo que el daño que la droga ha hecho en su vida estaba muy deteriorado él. Y sobre todo que no me conoció. Le digo, soy Gustavo, ¿te acordás de mí? Hemos estado juntos. Él cantaba tan bien, un músico que podría haber hecho carrera porque era talentoso, pero no me conoció. Bueno, él estaba preocupado porque se le iba un auto, y dice, no, la verdad que no. Pero y bueno, esa fue mi experiencia con él. Pero yo me vi en él, porque yo hubiera sido así. Yo hubiera sido, ¿qué me diferenciaba de él? ¿Qué me diferenciaba de él, Nico? Nada me diferenciaba de él. Lo único que hizo la diferencia es que el Señor
Yo estaría ahí. En un momento sentí que yo sería él. Si bien él no me conoció, pero pobre, ¿sabes que no? Es difícil expresar esto, ¿no? Sin ser duro, pero la verdad que no me conoció y hemos estado días enteros, noches enteras juntas. Y bueno, estoy orando por él. Porque si bien, le digo, bueno, tratame como un desconocido y le hablé del Señor. Pero él estaba con una atención muy dispersa, en los ojos, se le movían los ojos, se ve que le quedó como un tic, algo. Y la mano tenía temblando. Y estaba muy atento a los autos que se le iban, que iban a sacarle la monedita. Pero 2 por 3 pasó por ahí y lo saluda. Él me saluda mecánicamente, no porque se acuerda, se sigue sin acordarse de mí. Pero independientemente de lo que yo haga con él, yo debería ser él. Porque nada me diferencia de él. No fue mi astucia, no fue mi inteligencia, no fue la gracia de Dios que me alcanzó a mí y que me humillé, porque tampoco hice nada para que el Señor me haya... Sí, se apareció en mi vida y caí de rodillas. Después de querer manejar mi propia vida y mi matrimonio. Y bueno, y Dios sigue trabajando, ¿no? No es que tenemos todas las cosas solucionadas, pero Dios sigue trabajando, sobre todo en nosotros. Lo que sí yo quiero es que, viste que el cristianismo tiene un peligro muy serio, que es el de transformarlo en una religión. En que nuestra vida cristiana sea una sucesión de ritos, hasta de formas de hablar. ¿Viste Flanders, el de los Simpsons? Ay, me parece, no sé qué piensa la gente que va a escuchar esto de Flanders, pero me parece qué personaje que nos identifica. Así, ese personaje que creó Matt Groening es como nos ve el mundo. Como a Flanders. Flanders es un tipo que va a la iglesia, eso es fiel, sus hijos no miran otros canales que no sean los canales cristianos. Pero no tiene ningún impacto, nadie quiere ser como él. Es más, tiene un lenguaje que es diferente al de la gente. Pero la gente se burla, nadie quiere ser como él. Nosotros somos sal para preservar, para dar sabor, pero fundamentalmente para dar sed. ¿Viste las cosas saladas? Vos comés las papitas y te da ganas te da sed. Y bueno, y nadie quiere ser como Flanders. Yo siempre veo, hay iglesias yo las que visito, son pocos hermanos, y algunos hasta se jactan, me dice, nosotros no tenemos cantidad, pero tenemos calidad, me dice. Y yo siempre les digo, pero si no hay cantidad, ¿habrá calidad? Está bien, somos pocos, pero somos buenos, pero ¿por qué los otros no quieren ser como nosotros? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué los otros no quieren ser como nosotros? Es una buena pregunta. El Señor pensó 2 formas de predicar. Una es el querigma, ¿no? 1 Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. El querigma. El querigma era el anuncio público de un edicto del rey. No había... La cadena nacional, ¿cómo se hacía? Iba el edicto, tenía unos guardias, tocaban trompeta, venía toda la plaza y se comunicaba lo que el rey decía, ¿no? Esa era la comunicación verbal. Pero hay otra forma de predicar el Evangelio. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3 que las esposas que tienen a sus esposos que no son cristianos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo uno va a ganar a otro con un mensaje que no dice verbalmente? Y yo creo que ahí fallamos, porque Satanás no puede destruir el mensaje. El mensaje es el mensaje divino, es el mensaje que predicaron los apóstoles. Cristo, usted cree en Cristo y Cristo murió por nosotros y su justicia nos es imputada. Es el mismo mensaje de los apóstoles. Pero Satanás puede destruir al mensajero, y habrás escuchado muchas veces que dicen algunas personas, sí, muy lindo lo que decís, pero tus hechos hablan mucho más fuerte, ¿no? O sea, hay 2 formas de predicar. Una es la forma verbal y la otra es no verbal. Yo veo muchas veces que a veces el cristiano tiene miedo de expresar en un ámbito, como hablamos antes, en el trabajo, en la facultad, en un ámbito que no es la iglesia,
Porque una vez que uno dice soy cristiano, de 100 buenas que haces y 2 malas, las 2 malas son las que prevalecen. Son como que te dicen, ah, mirá, igual el cristiano. Y una vez escuché a una persona diciendo, sí, ahora que dije en el trabajo que soy cristiano, tengo que cuidar el testimonio. Y mi pensamiento es que uno no tiene que cuidar lo que hace para que el otro nos vea cristiano, sino que en la naturaleza de uno de cristiano tiene que salir solo. No sé si me explico a lo que voy. Muy bien, sí. No buscar, ay, no quiero meter la pata, sino que sea natural no hacerlo. Yo siempre le digo a los jóvenes de mi iglesia, muchachos, no estamos en Afganistán. En Afganistán el cristiano debe ocultar su identidad, porque corre peligro su cabeza, ¿no? Tampoco vamos a andar tentando al Señor. Pero no es el caso acá, a lo mejor te pueden cargar, pero... Y hoy vivimos un tiempo con los stickers, con las remeras. Yo veo cosa tan buena que ayuda a identificarse, ¿no? Ahora, viste que la Biblia se lleva en el celular, bueno, pero antes había que ir con la Biblia bajo el brazo, pero ahora hay una cantidad de remeras, de atuendos, de cosas, el pescadito que le pone al auto, todos son cosas que te hacen identificarte con el cristianismo. Y bueno, a lo mejor no queremos nosotros asumir esa responsabilidad. Dice la Biblia que somos embajadores. Un embajador es alguien que representa en un país extraño al país de donde viene. Hay una hermosa palabra que es la palabra peregrino. El peregrino es alguien que está de paso, es alguien que no pertenece acá. Es un peregrino, está de paso. Pero yo creo que fallamos mucho, y digo, no solo los jóvenes, los mayores también, deberíamos dar el ejemplo, y muchos ocultan su cristianismo. Volviendo un poquito al tema de las películas, nosotros tenemos una máquina del tiempo y a cada invitado le damos la posibilidad de usarla. Tienes la posibilidad de viajar para atrás en tu vida o avanzar. Podés ver algo que quisieras volver a recordar. Pero es maravilloso, puedo ver el futuro. O podés ver el futuro y ver cómo se desarrolla algún hecho particular que quisieras conocer. ¿Qué elegirías? Y contame un poquito por qué. Seguramente iría al pasado porque hay muchas cosas que no hice. Cuando nos casamos queríamos tener nuestra casita. Y yo trabajaba 16 horas en esta fábrica. Mira, hoy puedo pensar, me las pagaban simple. Yo ni siquiera me pagaban como horas extras. Pero vivía en la fábrica, ¿no es cierto? Hoy ya no lo haría. Porque me perdí, por ejemplo, de mi hija, cómo caminaba. Yo vine un día y ella caminaba. Es como vine, ¿no es cierto? Y otras veces he servido menos de lo que debiera y seguramente lo volvería a hacer. Me gustaría ir otra vez a ese lugar y cambiar algunas cosas. Hay cosas que dije que me arrepiento mucho de haberlas dicho. En mi matrimonio me encantaría tener esa máquina y ir y decir, como el Rewin. No, vos no conociste las videocaseteras. Sí. Sí, bueno. Qué bueno si vos podés poner un Rewin. No soy de la era del VHS, pero... Un TDK. Pero viví un poco de eso, sí. Claro, antes venían, esto es arqueología pura, venían unos casetes. Entonces tenían el Rewin, lo podías rebobinar. Que inclusive en las casas de alquiler te pedían por favor con carteles que las devuelvan rebobinadas, porque siempre uno las alquilaba y cuando las ponía estaba por la mitad, se spoileaba, como es la palabra que se usa ahora, de lo que era la película porque no estaba rebobinada. Y lo peor que tenía que hacer, tanto el de audio, los TDK. Hay un programa en la radio universidad que se llama TDK 90. Pocos van a entender que era un TDK de 90 minutos. No, nadie sabe qué es. Claro, es arqueología pura. Es que las cosas avanzan tan rápida, es maravilloso esto. Yo veo, hoy hablábamos un poco antes de comenzar la grabación de los adelantos tecnológicos y a mí por un lado me alegra mucho. La tecnología es un vicio también y hay que saber manejarlo, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, con los celulares que los celulares acercan a las personas que están lejos, pero alejan a las que están cerca. Yo tengo más comunicación con este antiguo amigo que vive en los Estados Unidos, tengo más comunicación con él ahora que está en Estados Unidos que cuando estaba acá, en Rosario. O con este hermano que es de Río Gallegos,
Y tengo otro amigo en Río Negro también que tengo comunicación diaria, 2 o 3 veces por día. Bueno, pero también eso te distancia a veces para contestarle a él. Me pierdo de cosas y bueno, y hay que saber manejar esas cosas, ¿no? Como el internet mismo, yo no voy a estar en contra, pero hay mucha porquería también. No solo uno tiene que andar en luz, hay que navegar en luz. ¿Mm? Viste que le dice que de la abundancia del corazón habla tu muro. Aunque Facebook ya quedó también. Facebook ya es para otra generación. Mi hijo me dice, ¿quién usa Facebook? Bueno, yo cuando le empecé a agarrar la mano, ya nadie lo usaba. Pero yo soy de una generación donde, por ejemplo, cuando algo se rompía, lo reparábamos. Hoy me sorprende también cómo se acepta en la iglesia el divorcio. Bueno, yo acepto muchas veces también. Dios legisló el divorcio, pero es la excepción al plan. Hasta el día de hoy, hermano. Y bueno, por supuesto que Dios puede reconstruir una vida. Dios se especializa en restaurar, ¿no? Amén. Pero digamos, ojalá cada una... las personas cuando están en una crisis matrimonial, uno siempre trata de hablarles de el Señor. No es como muchos creen que la Biblia toma el ejemplo del matrimonio para hablar de la iglesia. Porque Dios creó el matrimonio cuando ya había hombres sobre la tierra. Y la iglesia fue creada antes de la fundación del mundo. Así que podríamos decir que la iglesia es anterior al matrimonio. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros somos miembros de su carne, de su sangre y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces en toda crisis matrimonial uno ve cómo el Señor maneja a su esposa, cómo la sostiene, cómo la cuida, cómo la perdona. Entonces cuando uno entiende cómo el Señor se relaciona con su iglesia, es más fácil reflejar esa imagen en el matrimonio. Gustavo, ¿te acordás que al principio la primera pregunta que te hice era un poco conocer quién sos? Y nos tomamos el gusto de preguntarle a alguien cercano tuyo, según su punto de vista, ¿quién es Gustavo Sánchez? Hola, soy Cristina, esposa de Gustavo. Bueno, para mí Gustavo es el Gusti, así me refiero a él la mayoría de las veces. Él es un ejemplo como compañero de vida, en las buenas y en las malas, siempre enfrenta toda situación con la pregunta, ¿qué querrá el Señor? ¿Estaremos en su voluntad? Analiza cada situación adversa para asegurarse que no sea disciplina, sino más bien una prueba. Me encanta verlo apasionado en estudiar las Escrituras y también en la enseñanza de ella. Sabe que el ministerio siempre son personas, el próximo, el prójimo, es mi modelo y ejemplo en esto. Intenta por todos los medios que nada le impida asistir a los discipulados. También es mi abuelo preferido. Me encanta verlo tirado en el piso con Josías y Felipe, con Miqueas y Zoe, nuestros nietecitos, quienes lo usan de montaña a veces, de caballito, o simplemente le hacen cosquillas, o lo tienen como de sillón cuando miran los dibujitos trepados a su humanidad, que no es pequeña. Mi Gusti es Gusti de todos, y no importa la hora, a veces hace de remis o guía turístico de nuestros hospedados del momento. Otras veces ayuda a bajar muebles de una mudanza, arregla una canilla, suelda alguna silla. Y para destacar, casi nunca me ha dejado de acompañar o cuidar cuando la salud y fuerzas físicas me faltaron. Guardo momentos hermosos cuando me llevaba a estar a orillas del río en el auto, cuando tenía que estar de reposo, y ese era mi reposo. Gracias, Gusti, te quiero mucho y gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir lo que pienso. Gracias. Bueno, No, me mataste. te veo conmovido hasta las lágrimas. No me lo esperaba. Digo, capaz que le preguntaron a Matías. Bueno, no sé. Gracias, porque no... Bueno, sabía, Cristina me lo ha dicho otras veces, pero escucharlo acá me conmovió mucho.
Lo que dijo mi esposa seguramente es exagerado. Ella es muy buena y me ama mucho. Pero Dios sabe, ¿viste que el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro negó al Señor. Dice Juan que blasfemaba. Judas lo entregó. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Está bien, hay una gran diferencia de elección, pero ¿cuál es la diferencia en definitiva? Los dos eran apóstoles. Judas no podía decirle, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Judas fue y se ahorcó. En cambio, Pedro podía... Pedro se le aparece el Señor y se tira al agua para llegar más rápido. Caemos, como cayó Pedro. Ahora dice la historia que Pedro ni siquiera quiso morir como su Señor. Quiso que lo crucificaran boca abajo, ¿no? ¿Qué hace que un hombre sea grande, Nico? No lo hace la persona porque cae. Pedro ha caído. Tomás, después de haberle visto resucitar al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro, que hablábamos en el intermedio, no podía creer que Jesús había resucitado. Pero cuando se le aparece le dice, Señor mío y Dios mío. Eso es lo que hace grande. ¿Qué hacía que David sea un varón conforme al corazón? No era su capacidad, no era su valentía. Y David pecó, y pecó muy feo. Pecó de adulterio, para tapar su adulterio, mandó a matar a uno de sus mejores generales. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo una persona puede hacer eso? Sin embargo, cuando le vienen a contar el pecado, él no se levanta del piso. Se arrepiente y pide misericordia para él y acepta la disciplina de Dios. Mira qué simple, un hombre común, vulgar. Ningún héroe de Hollywood haría eso. Pero el Señor puede transformar una vida común en una vida trascendente, que solo Él guarda memoria. Pablo fue un hombre bárbaro, donde Dios trabajó en su vida. Pero Pablo no sería de los hombres que Susana Jiménez invitaría a su living. Fíjate, estaba como un perdedor, tenía frío. Si lo visitaba algún compañero de cuando estudiaba con Gamaliel, le hubiera dicho, Saulo, ¿pero qué ganaste con todo esto? Sos un tonto. Él dice, yo estoy para ser sacrificado. Me espera la corona de vida, que Dios ha prometido no solo a mí, sino a los que aman su venida. Ojalá podamos tomar ejemplo de estos hombres, ¿no? Que eran comunes. Si los de Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones, como vos y como yo. Oh, pero uno parece que Elías es el muchachito de la película. Pero Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones. Mira cómo descubre el backstage del hombre de Dios. Una hermosa charla que estamos teniendo, la verdad que es una bendición tener todo este tiempo de escucharte, de tenerte acá con nosotros. Espero que te hayas sentido cómodo, Gustavo. Sí, muy cómodo. Para mí fue un placer escucharte. Esto fue 11 historias que inspiran y nos vemos en el próximo capítulo.